Buenos días, jóvenes de segundo, de secundaria. Vamos hoy a aterrizar el tema de los pueblos indígenas en Jalisco. Ya sabemos que esto de los indígenas pues tiene su origen desde el momento en que los españoles llegaron al continente americano y descubrieron pues no otro tipo de personas, pero sí otra forma de vivir muy distinta a la que los europeos tenían. Los indígenas desde su formación con la llegada del hombre a América, eh, pues fueron creando sus famosas civilizaciones y con ello dieron origen a las famosas culturas. Jalisco es uno de los estados que arraiga muchísimas denominaciones indígenas. Casi todos habitan en este estado. Por ejemplo, no te vas a encontrar comunidades indígenas en Monterrey. Y si existen son muy pequeñas, porque ahora ya casi los indígenas pues habitan en las ciudades. Acuérdense que existe algo que se le llama explotación de personas y muchos de ellos llegan a caer en esta situación donde son engañados en la lucha de conseguir mejores posibilidades, pues salen de sus pueblos, pero al final terminan siendo carne de anzuelo para muchas personas que se aprovechan de ellos en algunos estados de la República. Y pues eso también pasa en nuestra ciudad. Algunos de los pueblos que más tienen presencia en Jalisco, pues son las denominaciones llamadas los huirráricas, los nahuas, por ahí cerquita del estado de Jalisco y ya en gran parte de Morelia, los purépechas, los mixtecos, los mixes, los seixales, soxiles, choles, mazahuas, triquis, soques, hay infinidad. Hasta el momento se tiene contemplado que existen 42 comunidades indígenas. De esas 42 comunidades indígenas hay algunas que ya tienen muy pocas personas, casi están en extinción en algunas de ellas. Muchos de estos pueblos se encuentran alejados de la ciudad, la mayoría viven en sierras, incomunicados. Hay algunos municipios que tienen fuertemente presencia de estas comunidades. Es el caso, por ejemplo, de el sur de Jalisco, cerca de la Sierra Madre Occidental. Hay algunos, sobre todo los huicholes, que tienen presencia en los municipios de Mezquitic, de Huejuquilla el Alto, algunos que tienen presencia cerca de la zona costa sur del estado de Jalisco, etcétera. Hay muchos problemas con las comunidades indígenas porque la mayoría de ellos pues padecen de analfabetización. ¿Qué es eso? Pues una persona que no sabe ni leer ni escribir y por ello en esa búsqueda de oportunidades tienden a migrar a las ciudades exponiéndose y al final terminando víctimas de la explotación. Su origen entonces de los indígenas viene desde el hecho de el descubrimiento de América con los españoles y que pues ellos ven que es otro tipo de vida, es otro tipo de cultura, donde no se tienen lujos, no hay comodidades, pero que con el paso del tiempo pues viene un proceso de transformación en el indígena con estas órdenes mendicantes que les enseñan a leer, a escribir, que los empiezan a catequizar, a enseñarles la iglesia y que poco a poco conforme va pasando el periodo y el desarrollo de Nueva España, pues ellos van adquiriendo nuevas habilidades hasta llegar a la actualidad en donde pues algunos de ellos hasta son personas importantes. Te hablo del ejemplo de Rigoberta Menchú, que es una indígena guatemalteca. Hay que recordar que los indígenas tuvieron presencia en gran parte de América, puesto que los españoles habían conquistado casi toda América del centro y lo que viene Centroamérica del sur, Sudamérica en este caso. Estos indígenas obviamente en su transformación tuvieron muchas etapas. La etapa que vivieron aquí en el occidente, lo que es Jalisco, fue positiva. El problema es que con el paso del tiempo los indígenas empezaron no a vivir problemas de desarrollo, sino a vivir problemas de discriminación, porque el desarrollo de los indígenas siempre se ha dado. El problema es que
Las oportunidades no llegan a ellos por este fenómeno llamado discriminación. Ojo, no es racismo. Algunos de ustedes comentaban, ay, no puede ser que sean tan racistas con ellos. No, un racismo es una cosa muy distinta a discriminación, ¿sí? La discriminación a los pueblos indígenas es limitarles en su formación, limitarles en su crecimiento, limitarles en su desarrollo como personas para que puedan tener mejores oportunidades de vida. El racismo, estamos hablando de un rechazo por una condición de color. Acá también hay un rechazo por ello, pero más bien se da la discriminación, no es tanto por racismo, no es una lucha de razas, es una lucha de no aceptación de la persona. Y pues ello hace que los pueblos indígenas tengan problemas de no hacer valer sus derechos. Aunque existan instituciones, pues el indígena en Jalisco termina así, y en muchas partes del país, termina siendo una persona en el olvido, una persona que no se le considera, una persona que no, pues no tiene los medios para progresar, los medios para salir adelante, para subsistir, y esto trae como consecuencia pobreza, ¿sí? Eh, Existe organismos a nivel nacional que trabajan en la lucha de los derechos de los indígenas, pero nos estamos quedando todavía muy limitados. No es todavía suficiente lo que se hace en beneficio de ellos. Hay programas de apoyo en el gobierno, hay, te digo, instituciones como la Comisión Estatal Indígena, el Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que trabajan pues por defender los derechos de los indígenas, pero vivimos en una sociedad que discrimina hasta por el solo hecho de cómo te vistes. Estamos en un país que nos preocupamos más por un partido de fútbol, nos interesa más la música del reggaetón, estamos más preocupados por ver qué serie vamos a ver en Netflix, cosas tan sin chiste que por realmente preocuparnos por el desarrollo de la sociedad. Y nosotros mismos nos convertimos en piedra de tropiezo que hace que ellos no crezcan, ¿sí? Por ello la importancia de valorar pues a los indígenas, porque además el indígena es el legado histórico de nuestra existencia. Ellos son quienes mantienen nuestras raíces vigentes. Las tradiciones vienen de las culturas indígenas. Pero bueno, ahora se vive el hecho de no ser empáticos, esta palabra que se puso muy de moda por los chavitos y que ahora las personas lo utilizan, la empatía. ¿Qué es la empatía? El ponerse en el zapato del otro, el tocar fondo y decir somos personas, el considerar que pues somos seres humanos y que por el solo hecho de ser seres humanos pues tenemos un valor, ¿sí? Los grupos indígenas en Jalisco pues son muchos, ya te mencioné. Quédate con dos muy importantes, los huicholes y los nahuas, que son los que tienen más presencia. De acuerdo con los últimos estudios que sacó el INEGI, existen alrededor de 50 grupos diferentes solamente en Jalisco. Se calcula que el 1% de la población habla alguna lengua indígena y también el español. La historia de Jalisco pues remonta como uno de los estados que conforman a este país y que tiene una raíz indigenista al 100%. De hecho, existe una fundación que se llama la Fundación por los Toltecas, que es la primera administración que tuvieron los indígenas para gobernarse. ¿Qué otros grupos indígenas existen en Jalisco? Los huicholes o huirráricas. Tienen aproximadamente 14.300 personas los huirráricas en todo el país. Otra comunidad son los nahuas, que son descendientes de los mexicas. Ellos son alrededor de 11.500 nahuas que existen en el país. Luego los purépechas, que son aproximadamente 3.900. Los mixtecos, que son 2.000 habitantes. Los otomíes, que son aproximadamente 1.200, 1.300 habitantes. Y así otras, pues, pero te menciono las más importantes. ¿Qué es lo más esencial de este tema? Valorar al indigenismo, porque nosotros venimos de ahí. No porque vivas en un lugar muy fino, porque tengas comodidades y salgas a pasear a centros comerciales, quiere decir que tú no eres mexicano. Nuestra descendencia es indígena. Acuérdense, nosotros somos mestizos, esa mezcla entre el indigenismo y el español. Así que la sangre indígena corre por nuestras venas. Valorar al indígena, respetarlo y no hacerlos menos, porque como te dije, ellos son parte
importante de la presencia del legado cultural que tenemos como mexicanos. Este es el pequeño tema, espero te sirva. Comenzamos un nuevo mes de trabajo, échale muchas ganas. Nos seguimos viendo en Classroom y bueno, yo los espero la siguiente semana en la siguiente clase explicada en video. Salúdame a tus papás, pórtate muy bien, cuídate mucho y que Dios te bendiga.